Es la carta y la conversación por escrito de dos niñas, dos menores de edad. Una de ellas le contó a su padre o a su madre que estaba siendo amenazada, insultada de forma reiterada por la otra. La niña empezó a sufrir una caída en sus calificaciones escolares. Era una niña de muy buenas notas, por cierto, tiene una caligrafía preciosa. Y claro, su madre detectó que había un problema grave, que ha supuesto una serie de denuncias ante la Guardia Civil, ante el juzgado, ante el defensor del pueblo. Una situación muy triste, muy dura, de la que esperamos también extraer enseñanzas que nos sirvan a todos para aprender a detectar y cómo actuar en este tipo de casos que pueden condicionar terriblemente la vida de nuestras nietas, de nuestros hijos, de nuestros menores. Juanma Corzo, buenos días, ¿con quién estás? Buenos días, Fernando. Pues estamos con Mari Carmen, con la madre de esta menor de 8 años. También nos acompaña Carlos, que ejerce de portavoz de la familia y es perito criminalista. Entre los dos nos van a contar la situación que está viviendo la familia. Y tenemos también, Fernando, importante esas cartas que las estabais anunciando en el programa y que parte de la información que viene en esta carta pues es muy reveladora. Os leo muy brevemente parte del inicio en el que la supuesta niña acosadora le dice a la hija de Mari Carmen: ¿por qué no eres mi amiga? Y la hija de Mari Carmen, de 8 años, le contesta: porque me insultas y mandas a las amigas para que me peguen e insultan a mi familia. Esto es parte de los escritos. No podemos continuar leyendo, Fernando, porque hay palabras malsonantes que evidentemente no se pueden pronunciar. Pero si parece, vamos a comenzar hablando con Mari Carmen. Buenos días. En resumen, lo que viene es a mostrar por escrito las amenazas, los insultos, las vejaciones que venía sufriendo esta niña, con cuya madre, por cierto, le hemos llamado Mari Carmen de manera figurada, y también, como pueden apreciar, nos atiende de espaldas siguiendo el protocolo de protección de menores por su relación con la víctima. Ella también lo es, por cierto, además de denunciante, que establece la Radio Televisión Pública de Andalucía. Adelante, Juanma. Así es, Mari Carmen, buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo tú tienes conocimiento que tu hija empieza a sufrir acoso? Pues los conocimientos fueron a finales de enero, más o menos, cuando la niña viene diciendo porque con una compañera tienen unos insultos verbales muy fuertes y en ocasiones pues tienen discusiones y se agrede. Y nada, y entonces pues mi niña, yo no le hice mucho caso porque son cosas que pueden pasar en el colegio, pero a la semana o así la niña me viene y entonces lo dejamos pasar un poco más, seguían las mismas cartas hasta que un día ya pues en el centro escolar pues se comentó al profesor lo que pasaba y ya tuvimos una reunión para resolver este problema. Tu hija tiene 8 años, actualmente está cursando tercero de primaria y hasta a este momento, anteriormente tu hija pues, había tenido una relación normal y cotidiana de escolares en el centro, no había sufrido ningún tipo de incidente, ¿verdad? No, cosas normales, pues como pasa que a veces fulanico me ha dicho tal, pero bueno, no se le da mucha importancia porque son cosas de niños. Tú lo pones en conocimiento del centro cuando te enteras, cuando tienes constancia de la existencia de estas cartas que tenemos nosotros aquí ahora, se lo dices, se lo trasladas al centro educativo y ¿cuál es la respuesta que recibes por parte del centro? Bueno, pues el centro educativo me dicen que ya el profesor, ya en algún momento, ya se había hablado eso en clase, y el profesor le dice a mi hija en uno de esos momentos que ella estaba un poco harto de la situación y que se lo dijera a sus padres y que nosotros resolviéramos este problema. ¿Tú notas a tu hija en casa, le notas un cambio de actitud, incluso con vosotros, la relación que tiene con vosotros? Bueno, sí, cambio de actitud, de estar sin ganas de ir al colegio, con dolores de cabeza, con ansiedades, incluso hasta en alguna ocasión agresiva conmigo, cuando ella, vamos, nunca ha tenido esos comportamientos. Ha tenido unos momentos muy inestables, sí. ¿Y tu hija sigue yendo al colegio hasta cuándo decides que pare? Bueno, la llevé, la niña ya no quería ir, el día que tuve la reunión con el profesor y con dirección, y la niña no quiso entrar al colegio, que yo me la llevé para que entrara, para que vieran que yo no la tenía en mi casa, que no quería yo llevarla. Pero la niña dijo que no, porque ella tenía miedo ya no solo a sus compañeros, o a su compañera, ya tenía miedo del profesor, jefe de estudios,
y demás. ¿Por qué motivo? Porque ellas decían que a veces la excusaban a ella de que ella era la promotora de las cartas y que ella era la problemática de todo. Pues esto es parte del testimonio, Fernando, que nos Sí. está relatando ahora mismo Mari Carmen, de lo que ha estado viviendo desde diciembre, enero hasta la fecha de hoy. Mari Carmen, Sí. buenos días, gracias por estar con Y ya nosotros. está, y yo Lo siento Hola. mucho, vaya por delante, porque es una Hola, buenos días. situación absolutamente indeseable. Mire, ¿y cómo reaccionó el grupo de amigas, de compañeras en relación a este asunto y sobre todo con respecto a su hija? Pues hubo reacciones de todas. Hubo niñas que han seguido juntándose con ellas porque son buenas niñas, como todas, y otras niñas, pues ya de la habladuría de padres, de alumnos, pues ya no querían juntarse con mi hija porque decían que era un problema ella en el colegio y no querían juntarse con ella. A una hora que la inspectora, yo estuve hablando con ella porque le comenté la situación y yo lo que quería era un cambio de colegio porque no íbamos a aguantar una situación así, que mi hija no estuviera cómoda. Y entonces ella me dijo que por escrito, que por favor le enviara. Entonces se lo hice por escrito, lo presenté en delegación y le puse que urgentemente quería un traslado para mi hija. A la cuestión de la semana no me llamaba y yo la volví a llamar y ya me dijo que necesitaba más informes médicos para poder hacerle un traslado a mi hija y que en el tiempo que estábamos, ya finalizando el trimestre, ya la niña también estaba incorporada con su clase, pues que ella tenía que volver a clase y quitarse esos miedos que tenía con sus compañeros y resolver esos problemillas, que al fin y al cabo eran cosas de niña. Y tampoco iba a sacar del colegio a mi otra hija que tengo menor, de 5 años, tampoco la iba a arrastrar en esta situación. Entonces decidimos de volver a empezar y aguantar el poco tiempo que nos quedaba, por ella, por mi hija. Pero el lunes volvió a ir a clase y es lo que ese era el miedo que ella tenía, que los profesores y sus compañeros pues no la miraran. Y así fue. Tuvo distancia con sus compañeros, el profesor en ningún momento le preguntó cómo estaba o qué le había sucedido porque no había estado en clase y hicieron caso omiso y incluso en los recreos la niña ha estado aislada de sus compañeros porque los mismos profesores, incluso la directora del colegio, porque yo he ido a ver a mi hija en los recreos, pues le han dicho no te acerques a esa niña que te pueden expulsar. Cuando ellos tienen todo el derecho de hacer actividades de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar a los alumnos en los valores. Qué dolor. Y Son no han hecho su acusaciones, papel por nada cierto, ya. las que en está 3 días ha sido peor. o deslizando graves sobre la actitud de algunos de los profesionales del centro. Nosotros hemos contactado y nos ha dicho que no van a hacer declaraciones porque hay un protocolo abierto por acoso escolar que se está investigando, que está en manos de la consejería correspondiente y que hasta ese punto no se van a pronunciar. ¿Usted llegó a hablar con los padres de la niña que presuntamente acosa a la suya? Sí, se habló a finales de enero, cuando supuestamente eran acusaciones verbales. Pues mi marido vio a esa familia y les dijo que qué pasaba con las niñas, que qué problema era el que había. Y la madre dijo que su hija en ningún momento decía esas palabras, que esas palabras serían de mi hija. Entonces dijimos que nuestra hija tampoco las decía, pero bueno, que por favor se quedara sin la cosa y que esto no siguiera más y que enseñáramos a nuestros hijos a respetarse como amigos. Y eso fue ya la semana siguiente, ya las cartas, ya los insultos no eran verbales, ya eran por cartas. Bueno, yo porque he tirado muchas, pero así hay un montón, más de lo mismo, con esos mismos insultos y esas mismas... La carta es la palabras, que tenemos nosotros, una conversación. Luego había cartas manuscritas solamente por la niña que presuntamente acosa a la suya, a su hija. Sí, le hace notitas así de amenazas que cuando salgamos al patio te vamos a agredir y cosas Te vamos así. a agredir. Yo con la otra mamá hablé también, con la otra niña que había, también yo hablamos con esa madre y esa madre tampoco sabía nada y ya entre las niñas también estuvieron hablando y desde ese día esas niñas no han tenido más problemas. Pero esta niña, aún hablando con los padres y todo, ha vuelto a seguir. Y yo lo hablé con los profesores antes de abrir ningún protocolo ni nada y volvíamos a seguir.
incluso con cartas y con la misma historia. Yo de lo que estoy convencido que nuestra invitada no está aquí ni mucho menos por gusto, está por todo lo contrario, lo digo por la posible interpretación banal de los hechos, cuando usted mismo lo simplificaba y es un tópico, son cosas de crías. Al final, este tipo de situaciones pueden condicionar para siempre la vida de una persona. Y dicho esto, a mí también me parece víctima la menor que comete este tipo de coacciones, amenazas, acosos, porque probablemente pues algo esté fallando. Algo esté fallando, y lo decimos con toda la presunción de inocencia, pero no se nos puede perder de vista que estamos hablando de niñas, de menores, de niñas muy niñas, de 8 años. Según la Junta de Andalucía, en el momento en que se tuvo conocimiento de la existencia de un presunto acoso a la alumna, el centro educativo inició el protocolo y los órganos competentes del centro lo están aplicando. La inspección educativa, se nos dice, realiza un seguimiento estrecho y ha atendido a la familia en varias ocasiones. La familia solicitó de forma paralela un cambio de centro de la menor, que fue informado favorablemente por parte del servicio de inspección educativa y que se está llevando a efecto. Muchas veces tenemos aquí el debate de por qué tiene que cambiar de colegio la persona que denuncia los hechos. Manuel, claro, no, y lo ha dicho muy bien, decir, ¿por qué tiene esta niña que irse de su centro escolar porque algo está fallando en el colegio? Bueno, no es que lo asevere, sino que planteó algo que se suele no, sí, es muy habitual y lo hemos visto aquí en muchas ocasiones, que precisamente el niño supuestamente acosado es el que tiene que abandonar el centro escolar y el supuestamente acosador es el que se queda en el centro, con lo cual estamos reforzando la conducta de acoso. Yo creo que esto es un fallo del protocolo, pero no porque tengamos un mal protocolo, es decir, el protocolo, yo animo a las familias que tengan algún problema de este tipo, es una orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación, establece en 12 pasos qué es lo que se debe de hacer ante un supuesto de acoso, tanto por parte del colegio como por parte de la inspección educativa, como por parte incluso de los padres de los menores. Y hay una serie de medidas que, según lo que nos cuenta Mari Carmen, entiendo, a salvo que nos falte información, que no se han aplicado. Hemos escuchado la versión de Mari Carmen, tenemos a una profesora en plató, estamos con Laura Teruel, en su caso profesora universitaria. También se dan casos de acoso, por supuesto, en otras edades. De hecho, es más frecuente, o por lo menos aquí en el programa hemos detectado más casos en la adolescencia que en una infancia tan primaria, ¿no?, como la que estamos describiendo. Dicho esto, ha descrito, y es su versión, la actitud del profesor que se muestra distante con la alumna denunciante. Claro, es que para el profesor en un primer momento intenta, yo creo que como la mediación se ejercita así, ¿no?, un poco limar dentro de su ámbito de competencia y de su habilidad de las perezas que pueda haber, y entendiendo que son problemas de convivencia normales entre menores, igual que lo hay entre mayores, pero los mayores tienen unas habilidades sociales y orales que los pequeños no tienen, un control de sentimientos que los pequeños no tienen. El problema es que esa menor está sufriendo ya problemas psicológicos que ceden, desde luego, o que no están siendo contrarrestadas eficientemente por las medidas de ese profesor, que probablemente esté haciendo lo mejor que pueda. Comentado con los padres, según comenta esta madre, no han admitido que exista un problema, lo que para mí denota a todas luces que el problema no es solo de esa menor presuntamente agresora, sino de la familia. Creo, por tanto, que hay que ceder el colegio e ir a instancias superiores para resolver el problema. Siempre es la versión, insisto, de nuestra invitada, y repito, hay un WhatsApp para todos aquellos que se puedan sentir aludidos, al que pueden dirigirse si quieren comunicar de la manera que consideren oportuna su perspectiva. Mari Carmen, para concluir, ¿cómo está su hija a día de hoy? Bueno, pues los ánimos pues los tiene un día, está regular, porque ella quiere seguir con su colegio y con sus amigos, pero en el momento que va y se ve que no es acogida por ellos, pues no se siente bien. Pero bueno, es una niña fuerte, que es lo bueno que tiene, y ahí lo vamos llevando, pero se siente mal. Fernando, no sé si tenemos tiempo para introducir un único elemento que ha ocurrido, que el momento en el que hemos estado en la publicidad, y es que la familia ha recibido una llamada telefónica por parte de la delegación. Si bien es cierto que Mari Carmen no estaba pendiente de esa llamada, pero Carlos, tú sí has podido escuchar la llamada por parte de la Delegación de Educación, ¿no? ¿Y qué es lo que os han dicho? Sí, efectivamente. Buenas tardes, buenos días. En principio, al parecer no habían hecho prácticamente caso a la petición, y hasta que no ha ocurrido estos hechos y se ha podido llegar a denunciar, pues no habían tomado ninguna decisión. Y bueno, al parecer esto se pidió hace ya tiempo. El protocolo de actuación por bullying evidentemente es triste, porque los niños no, bueno, a lo mejor ellos no tienen conocimiento, pero en este caso los padres
pues han tenido que actuar poniendo una denuncia porque el colegio no se posicionaba. En esa llamada, ¿qué es lo que han dicho por parte de la delegación? En la llamada, bueno, pues ya le estaban ofertando poder cambiarse de colegio. Y lo que estaban hablando en plató, yo entiendo también a la profesora lo que estaba comentando, el hecho de por qué tienen que cambiarse ellos de colegio cuando realmente no son los que están ocasionando. Pues esto es, Fernando, la última noticia que hemos tenido en ese descanso, en esa publicidad. Pues bueno, ha recibido la familia una llamada por parte de la Delegación de Educación para ofrecerle un cambio de colegio a la menor. Bueno, pues seguiremos pendientes de este caso, que no es una excepción y que desde luego siempre nos duele compartir, pero que es nuestra obligación porque esta realidad existe. Muchísimo ánimo, Mari Carmen, a usted y, cómo no, a su hija. Sí, gracias. La 11, también, mira, dígame, no sé, quería decir algo más la madre, pero ya nos teníamos que ir, no sé si quiere añadir algo más, pero la comunicación se ha interrumpido. Es muy breve, que decir que aquí en Andalucía hay muchos recursos, pero también hay gente que por motivos personales o de orgullo no quieren coordinarse, como ha sido aquí el tema de este centro, que ha sido más bien por orgullo el no querer coordinarse bien con mi hija. Por orgullo. Bueno. ¿Sabes? Sí, insisto, si la dirección del centro quiere hacer alguna matización o declaración, está en todo su derecho a hacerlo. Ya hemos contactado, pero han rehusado hacer manifestaciones hasta que no concluya el proceso de investigación. Mari Carmen, ánimo, lo dicho, gracias. Gracias a ustedes. 11:09 de la